Hola, ¿qué tal? Soy Jonas Birmar. Les doy la bienvenida a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con el objetivo de difundir la ciencia y la tecnología en toda la región latinoamericana. Los equinoideos, mejor conocidos como erizos de mar, son animales marinos en forma de globo con espinas, una especie bastante común para todos aquellos quienes vivimos cerca de las costas. En Argentina, un grupo de científicos desarrolla un medicamento a base de huevos de erizo de mar que podría ser utilizado para combatir los efectos de la COVID-19. Erizos de mar para combatir la COVID-19. Un grupo de científicos argentinos en Chubut han detectado que las moléculas en los pigmentos de sus huevos podrían servir como antiviral para dar tratamiento a la enfermedad. La bióloga Tamara Rubilar encabeza la iniciativa. Desde su casa nos cuenta los avances. En este momento nos encontramos terminando de aislar los pigmentos para poder pasar a la siguiente etapa, que es realizar los estudios in vitro. Comenzaremos con coronavirus bovinos y después avanzaremos sobre el COVID-19. Unos experimentos que coordinan con laboratorios de Ecuador y España que de momento realizan sin ningún apoyo, ya que el gobierno argentino denegó una propuesta de financiación. Tamara lleva años trabajando con erizos de mar desde que se puso a buscar alternativas alimenticias para su hijo. Yo tengo 2 hijos y mi hijo menor nació con un problema inmunológico. Este problema inmunológico le derivó un montón de alergias alimenticias y la causa principal es por cómo hacemos los alimentos. Los alimentos que comemos nosotros, si son de origen animal, en general tienen colorantes sintéticos y exceso de antibióticos. Descubrió que los huevos de estos equinoideos poseen potentes propiedades químicas que les permiten recorrer miles de kilómetros. Tras ese hallazgo, creó la startup Arbasia, que produce complejos nutricionales para peces bajo el lema Alimentos que curan. Compuestos orgánicos que incrementan un 15% la productividad acuícola, como cuenta su socia Dana Cardoso. Nuestra diferencia en mercado tiene que ver con el origen de donde obtenemos nuestros productos, que viene del reino animal, de los erizos de mar. Nuestros productos tienen un poder antioxidante 500 veces más poderoso que el de la competencia. Esa es nuestra principal diferencia y tiene que ver con que el erizo protege a sus huevos con sustancias muy poderosas. Arbasia es la primera iniciativa en el mundo dedicada al cultivo de erizos de mar con fines biotecnológicos en lugar de gastronómicos. Una innovación y proceso sustentable que les valió un premio al mejor emprendimiento en Latinoamérica en 2019. Entonces nosotros podemos cosechar los huevos cada 2 meses sin matar a los animales, porque trabajamos con altos estándares de ética animal. Entonces no matamos a los animales, los alimentamos bien con los alimentos que también producimos nosotros. Unos erizos de mar que podrían brindar una opción de fármaco al virus global. Durante la actual lucha epidemiológica por coronavirus, se han probado un sinfín de estrategias basadas en tecnología para tratar de llevar un correcto monitoreo en el avance de la enfermedad. Este fue el caso de las apps móviles, que en su momento pretendieron aprovechar el uso constante de los dispositivos personales para crear una red de monitoreo que estuviera en constante comunicación con sus usuarios. Sin embargo, esta iniciativa tendría que estar ligada a una óptima estructura en los sistemas de salud de cada país. Después de 4 meses de que los gobiernos y empresas tecnológicas anunciaran a toda voz aplicaciones de rastreo de contacto que debían erigirse en apoyo clave contra la COVID-19, hoy el panorama es distinto, pues su grado de penetración es muy inferior a lo esperado y su efectividad ahora se relativiza. Margaret Burrow, directora de investigación de políticas públicas globales en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, asegura que el éxito debe englobarse en la totalidad de la respuesta a la pandemia. Para usar esas aplicaciones, los países tienen que tener un sistema de salud pública sólido que permita que cuando la gente recibe la notificación de que han sido expuestos al virus, sepan qué hacer, a quién llamar, quién les va a ayudar a determinar si esa interacción fue realmente importante, etc. Entre los factores que están entorpeciendo esta estrategia de lucha epidemiológica, destacan los todavía persistentes recelos por la falta de garantías de privacidad,
los fallos de diseño que en algunos casos han derivado en alertas falsas y por encima de todo, las pocas descargas por parte de los usuarios. I think that folks have found that they need to get their basic public health interventions organized and in place. Hay que organizar e implementar bien las intervenciones básicas de salud pública. Something that's kind of, value added, icing on the cake, one more layer of support. Y el rastreo de contactos digital es valor añadido, apoyo. Pero sin esos fundamentos resulta difícil experimentar con algo que solo va a ofrecer una ayuda marginal. El caso de Estados Unidos es particularmente ilustrativo, puesto que pese a albergar la sede de Apple y Google, únicamente el estado de Virginia tiene ya en funcionamiento una aplicación basada en esa interfaz. América Latina se ha convertido en una de las regiones del mundo en donde los casos de la COVID-19 aumentaron considerablemente. No obstante, en las últimas semanas, la Organización Panamericana de la Salud informó una tendencia a la baja en el número de nuevos casos. Esto puede deberse en gran medida a las estrategias que cada país ha implementado, como el caso de Bolivia, quienes, apoyados por un grupo de brigadistas, comenzaron un inédito rastrillaje a pie por los barrios de La Paz, con el fin de evitar un desborde de la pandemia. Estamos empezando con el rastrillaje. Un rastrillaje inédito en Bolivia. Unos 1.800 brigadistas recorren los barrios de La Paz para detectar coronavirus y así tratar de evitar un desborde de la pandemia. La campaña comenzó el viernes, continúa el fin de semana y será replicada en unos días. Es muy necesario esas pruebas, es muy necesario. Muchos aquí no sabemos que estamos pasando esta enfermedad, pero estamos pasando, ¿no? Entonces, para no ir contagiando de familia a los hermanos, papás, y sabiendo los resultados, yo creo que es muy necesario. La tarea de los brigadistas es entrevistar al jefe de hogar para saber si alguien de la familia está enfermo o tiene síntomas como fiebre, gripe o dolor de garganta. Si hay alguna patología, en esa casa se realizan pruebas rápidas y sin costo, y de dar positivo se le entrega de manera gratuita un kit de medicamentos. La verdad es que al ver tantas personas contagiadas y así, es como que tengo familiares igual que se han contagiado y es una forma de ayudar, ¿no? La meta es alcanzar a 108.000 familias, realizar unas 20.000 pruebas rápidas y entregar unos 100.000 kits de medicamentos. Para ello, todas las actividades públicas y privadas en la ciudad fueron suspendidas, así como el transporte público de pasajeros. Con esto planificamos, por supuesto, cortar la cadena de contagios en La Paz, disminuir la velocidad de los contagios, achatar la curva, bajar de los 2.000 casos a los que podríamos llegar en septiembre a solo 1.000, de tal manera que eso nos permita optimizar nuestro sistema de salud. Esta es la primera cruzada de su tipo desde que se detectaron en marzo en Bolivia los primeros casos de coronavirus, que a la fecha contagió a más de 106.000 personas y dejó más de 4.300 muertos en una población de 11 millones. Brasil, el segundo país en América con más brotes por coronavirus después de Estados Unidos, se convirtió en días recientes en el primer país en iniciar la fase 3 de la vacuna Coronavac. Esta práctica corresponde al convenio entre la empresa farmacéutica china Sinovac y el laboratorio brasileño Butantan, derivado del fuerte impacto de la pandemia en esta región. Brasil es el primer país en iniciar las pruebas en fase 3 de la vacuna china Coronavac contra el nuevo coronavirus. Así lo informó el martes el laboratorio Sinovac a la AFP. En tanto, el gobernador de Sao Paulo, João Doria, lo calificó como jornada histórica en rueda de prensa desde el Hospital das Clínicas. Acabamos de asistir a aplicación. Acabamos de ver la aplicación de la vacuna Coronavac en el primer voluntario, de hecho una voluntaria, una médica en el Hospital das Clínicas. Su identidad debe ser reservada. Precisa ser preservada. Unas 20.000 dosis llegaron la madrugada del lunes a Sao Paulo. Además de la doctora generalista de 27 años, médicos y paramédicos voluntarios recibirán la vacuna en los próximos 3 meses como parte del convenio entre el laboratorio chino y el prestigioso Instituto de Investigación brasileño Butantan. Y estas vacunas comienzan a aplicarse a partir de hoy a 9.000 voluntarios en Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Río de Janeiro, Minas Gerais y Brasilia.
Los resultados se esperan en hasta 90 días. Y si son positivos, a principios de 2021, el Instituto Butantan producirá 120 millones de dosis que serán distribuidas a través del sistema de salud público. Desde finales de junio, el país también realiza pruebas de otra vacuna británica desarrollada por la Universidad de Oxford junto con el grupo farmacéutico AstraZeneca. Brasil, con más de 2 millones de casos y unos 80,000 muertos, es el segundo país más golpeado por la enfermedad por detrás de Estados Unidos. Cultivar desde casa ha significado una revolución desde que los huertos urbanos se popularizaron al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Actualmente esta cultura se ha desarrollado en gran medida gracias a movimientos ecologistas, pero también como alternativa en países en vías de desarrollo contra la necesidad alimentaria. El gran valor que adquiere conocer nuestros alimentos desde el origen se añade a la necesidad por alternativas sostenibles que nos hagan cambiar el panorama hacia una agricultura ecológica y local. Tomates, espinacas, acelgas. No es necesario ir al supermercado para comprar estos productos, porque todos ellos se pueden cultivar en casa. Huerto Romita es el primer centro en México que ofrece cursos de agricultura urbana. Lleva 14 años enseñando técnicas agrarias y permacultura. Para su directora, Nayeli Real, las ventajas para la salud de tener un pequeño huerto en el jardín son claras. Que empiezas a ser consciente de cómo estás consumiendo, cuáles son tus hábitos de consumo, te empiezas a enterar que las cosas que comes o que compras del mercado no necesariamente son frescas porque estén refrigeradas, ¿no? Y después de eso empiezas también a decidir qué comer. Agustín y Vianeit son dos antiguos alumnos de Huerto Romita. Han aprendido mucho sobre tipos de plantas y técnicas agrícolas, pero viven en una gran ciudad. Y lo que más valoran son los beneficios que supone el contacto con la naturaleza. Ahora, en pleno confinamiento, cuidar un huerto urbano es casi terapéutico, como una meditación. Reconexión con la naturaleza y la tierra, con cómo eso también nos reconecta con nosotros mismos y que no nada más es la parte de las plantas, sino como es parte de un todo, ¿no? Siempre buscar la reflexión en cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas. Uno no puede salir tanto afuera, entonces es una forma de acercarse a la naturaleza y también es muy relajante, es antiestrés, estar en contacto con la tierra, uno se relaja mucho y compensa todos los nervios y todas las situaciones que uno atraviesa psicológicamente por el hecho de estar encerrado tanto tiempo. Por la pandemia, Nayeli tuvo que impartir los cursos de forma virtual. Ha notado un aumento de interés. Los participantes se han cuadruplicado. Uno de los talleres está dirigido a familias con niños que, sin fecha para regresar a la escuela, buscan alternativas y actividades saludables. Un remedio también ante la angustia que genera el virus. Como cuando nuestra vida se ve comprometida o nuestra seguridad, uno empieza a generar vínculos con aquello que está vivo. Y cuando nosotros tenemos cultivos en nuestras casas que no necesariamente sean productivos o comestibles, plantas de ornato y tal, hay una relación con lo vivo, como cuando tienes una mascota. Sembrar en casa es una forma de comer sano y también de cuidar nuestro estado emocional en tiempos de pandemia. En Ciudad de México, una de las urbes más grandes, contaminadas y con peor alimentación del mundo, los huertos urbanos son una alternativa cada vez más necesaria. Ahora, con la pandemia y el confinamiento, además ayudan a la salud mental. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias también a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación móvil. También pueden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.